Hoy en día la tecnología avanza más rápido que nosotros y sé que es difícil estar al día, pero la tecnología está para utilizarla. Os voy a contar algo que os va a flipar. ¡Vamos! ¿Sabías que el Shazam, el cazador de canciones, y Spotify se pueden enlazar? Imagínate ir en el metro y escuchar un tema que te sorprenda, que digas, este tema lo quiero para mi fiesta, para mi boda, para escuchar por las noches antes de dormir. Si vinculas las cuentas, como te voy a explicar, al cazar la canción, con el Shazam tendrás la canción cazada automáticamente en Spotify, concretamente en una playlist llamada Mis pistas de Shazam. Sí te tengo que decir que para poder tener todas las ventajas tendrás que tener una cuenta premium de Spotify, aunque puedes probar gratis 30 días. Os cuento cómo enlazar Shazam con Spotify. Lo primero que debemos hacer es tener, lógicamente, nuestras dos aplicaciones, Spotify y Shazam. En ambas deberemos estar registrados. Voy a entrar en Shazam para iniciar sesión. Podemos registrarnos por mail o por Facebook, como podéis ver. Entonces, deberemos venir, una vez que estamos en Shazam, conecta Spotify y añade su Shazam a la lista de reproducción. Como podéis ver aquí en verde, ya aparece. Conectamos. Debemos de tener ya la sesión abierta de Spotify. Y ya lo tenemos. Nos dice que tiene la playlist preparada. Y ahora sería tan fácil como buscar una canción. Probemos con esta. Por ejemplo. Permitimos que acceda a nuestro micrófono. Nos podemos venir directamente a nuestro Spotify y tendremos una playlist creada que se llamará Mis pistas de Shazam, como podéis ver arriba del todo. Y aquí tenemos la canción que acabamos de cazar. Espero que os sirva de ayuda. Hasta la semana que viene. Acuérdate de suscribirte, ¿eh? Al botón rojo. Ahí, ahí. Chao.